La nueva ley del sector eléctrico continúa recibiendo el respaldo de importantes bancos multilaterales de crédito. Congreso Nacional contrarreloj para aprobar las reformas del sector eléctrico. Casi 800,000 hogares se vieron obligados a saltarse al menos un tiempo de comida por falta de recursos, revela informe de la ASJ. Piden más de 31 años de prisión contra la exfiscal Francia Sofía Medina por la sustracción de casi 90 millones de lempiras del Banco Central. Antes de morir y asesinar a su cuñada, pide perdón a su esposa e hijo. Capturan a hombre acusado de matar a su propio hermano por disputa de una llave. Al menos 13 personas se intoxican por consumo de hongos silvestres en Intibucá. Cada 3 horas se recibe una denuncia de abuso sexual contra menores en Honduras, revelan autoridades. FBI afirma haber frustrado un complot con drones para atacar la Casa Blanca durante el cumpleaños de Donald Trump y un evento de la UFC. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Luz Madrid. Buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este martes 16 de junio, donde el país, me refiero a la fecha, ha aprobado una importante ley que de no aprobarla la sometía a riesgos innecesarios. La noticia del día es presentada por Claro. Con Claro Fibra, juega de titular en tu hogar con 800 megas de velocidad por solo 1,100 lempiras para vivir la pasión del fútbol. La aprobación de la ley de beneficiario final marcará un hito para Honduras en materia de control de lavado de activos al permitir que los entes fiscalizadores puedan conocer quiénes son los dueños de las empresas, cumplir el acuerdo con Fondo Monetario y enviar un mensaje de transparencia. Si bien es cierto, viene dentro del paquete de recomendaciones que ha hecho el Fondo Monetario Internacional y es uno de los medidores que también va a ser calificado por parte de Honduras, era imperativo que lo viéramos nosotros como los hondureños. Estamos siendo rezagados nosotros en materia económica a nivel internacional por no contar con esta ley, que lo que busca la ley es poder identificar quiénes son los beneficiarios de las transacciones en el sistema económico bancario, también identificar quiénes son los verdaderos dueños de las empresas. En la región, en América Latina, muchos países evolucionaron y en Honduras no. Sí, es importante y que enhorabuena por eso. Qué bueno que por presión, a veces no por convicción, sino por presión, el Congreso Nacional está discutiendo esta ley del beneficiario final, que al final es una ley de transparencia, porque lo que permite es eso, es la transparencia. La reforma permitirá cumplir con la evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI y evitar que el país caiga en la lista gris de paraísos fiscales que castiga a los países con severas sanciones financieras y ahuyenta la inversión. Y hace unos minutos, 4 minutos, ha sido aprobada la ley del beneficiario final. Mario Landa en el Congreso, en directo con un comisionado de Banca y Seguro. Buenas noches, Mario. Buenas noches, Renato. Buenas noches, Luz. Mire, aquí en el Congreso Nacional se acaba de aprobar esta ley del beneficiario final. Sin embargo, se comenzó a discutir en primer debate la ley del sector energético. Sin embargo, la bancada de Libertad y Refundación ha comenzado a gritar. Por eso usted mira al fondo los miembros de la seguridad del Congreso Nacional mientras se le da lectura a este proyecto de ley. Sin embargo, lo que nos ocupa, Renato, en el instante, hace algunos minutos, como le decía, se aprobó la ley del beneficiario final. Julieta Suazo, si me acompaña por acá, es comisionada de la Comisión de Bancos y Seguros. Realmente, ¿qué consiste esta ley? ¿Por qué es importante para el país? Y si también era una exigencia de los organismos de crédito. Sí, este es un momento muy importante para el país porque lo que se aprobó ahorita es la ley de registro de beneficiario final, es decir, poder identificar la persona de carne y hueso que es dueña de una empresa. Y de cara a la evaluación de Gafilat que empieza en agosto de 2026, esto es muy importante para garantizar la integridad del sistema financiero, para evitar que nuestro sistema financiero
y en general la economía del país se utilice para otros propósitos que no sean actividades lícitas. Es decir, es como tener un censo, un listado de las personas, de las sociedades anónimas, para prevenir el lavado de activos, si usted me explica. Correcto, es identificar quién es el dueño de la persona de carne y hueso que es dueño de una empresa. Si el registro se va a identificar aquellos que tengan una propiedad de 25% más, y hay otros tipos de controles, entonces tienen que estar registrados en la Comisión Nacional a través de este registro. Había que hacerlo porque era como una exigencia del fondo. No hay que verlo de esa manera, en efecto, la evaluación de Gafilat era uno de los principales requisitos, tener este registro de beneficiario final. El Fondo Monetario también lo tenía, pero es algo importante para el país, para garantizar la integridad del país y que cuando nuestro sistema financiero se conecte con el resto del mundo, lo haga de la mejor manera, con transparencia. Eso genera confianza. Si me reitera, ¿qué se pretende con la ley? Se pretende que identificar la persona de carne y hueso que es el dueño real detrás de las empresas. Esto con varios objetivos, como evitar el financiamiento al terrorismo, si me explica. Correcto, porque si hay cualquier delito, cualquier precedente o cualquier indicio de un delito, usted va a poder al final identificar quién está detrás de ese delito. Ya no se va a poder esconder detrás de sociedades complejas, sino que usted va a poder ir a la persona a poder generar evidencia para identificar si se está cometiendo algún ilícito o no. Pero se aclara que este listado lo van a tener las instituciones, no es que esto va a estar abierto al público. El registro se va a llevar en la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, y no solamente los que tengan un interés legítimo van a poder tener acceso a este registro, ¿verdad? Porque es confidencial. Bien, muchas gracias, licenciada Julieta Suazo. Es comisionada de la Comisión de Bancos y Seguros. Renato, bueno, se ha aprobado esta ley de transparencia para el beneficiario final, ¿verdad? Ley de transparencia y el beneficiario final con el objetivo de prevenir el lavado de activos en el país, como una herramienta para las instituciones encargadas de investigar este tipo de casos. Renato, y como le digo, en este momento, gracias Aguada, en este momento se da lectura en el primer debate a la ley del sector energético. Sin embargo, hay protestas por parte de la bancada de Libertad y Refundación. Le cuento que a tempranas horas se estaba sacando un listado de quiénes eran los que estaban en oposición de esta ley. Se hizo un listado con diputados de Libre y también algunos diputados del Partido Liberal. Sin embargo, se ha comenzado a discutir en primer debate y así está el ambiente mientras el secretario de Finanzas, Emilio Hércules, explica los alcances de este instrumento jurídico. Renato, voy con usted al estudio si no tiene pregunta. Solo le aseguro que si ya se está leyendo ese paquete de reformas, que es el primer debate en el proceso legislativo, es porque ya tienen el número de diputados que necesitan para aprobar esa reforma. Ya vamos a volver con usted. Antes solo le decimos a Honduras, porque esto es muy importante lo que hoy se ha aprobado en el Congreso, la ley del beneficiario final. ¿Qué es el GAFI? Es el Grupo de Acción Financiera Internacional. Es un organismo intergubernamental creado en 1989 por los países del G7 para establecer estándares internacionales y evaluar si los países están combatiendo eficazmente el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y otros delitos financieros. ¿Y por qué hay satisfacción en el Congreso? Porque el GAFI evalúa periódicamente a los países para determinar si cuentan con leyes, instituciones y mecanismos adecuados para prevenir que el sistema financiero sea utilizado por criminales. Si un país no cumple con esos estándares, puede ser incluido en la llamada lista gris, lo que genera consecuencias como mayor vigilancia internacional, menor confianza de inversionistas, más dificultades para obtener financiamiento,
transacciones bancarias internacionales más costosas y lentas y mayor escrutinio sobre bancos y empresas nacionales. Y ese era el riesgo al que se sometía el Estado de Honduras al no aprobar esta ley del beneficiario final. Honduras estaba siendo cuestionada por esta tardanza. Uno de los cuestionamientos más frecuentes era la dificultad para determinar quién controla realmente algunas sociedades mercantiles, especialmente cuando existen estructuras complejas o empresas utilizadas por sus terceros. Y en cuanto al lavado de activos, por su ubicación geográfica, Honduras ha sido considerada una ruta vulnerable para operaciones vinculadas al narcotráfico y otras actividades ilícitas que buscan introducir dinero de origen ilegal en la economía formal. Así es que Honduras, después de mucho tiempo, de tanta espera, ha dado un paso gigantesco para evitar quedar en esa lista gris que determinaría mayor vigilancia internacional, fíjense bien, menos confianza en los inversionistas, más dificultades para obtener financiamiento, transacciones bancarias internacionales más costosas y lentas y mayor escrutinio sobre bancos y empresas nacionales. De ahí la importancia de esta ley que el Congreso Nacional aprobó esta noche. Pero antes le informamos que emprendedores aprovechan una feria para aumentar ventas y generar ingresos. El emprendedor de hoy es presentado por Ficosa. Los grandes emprendimientos se construyen con buenas decisiones. Deposita o incrementa tus ahorros desde 1,000 lempiras y participa por 1,000,000 de lempiras. Mientras muchos disfrutan de la feria patronal en San Juan de Opoa, Copán, otros aprovechan la ocasión para emprender y generar ingresos. Este es el caso de Orígenes de Opoloacán. Mencionando el nombre de San Juan de Opoa y informando el 0418 como nos representa. Y de hecho mi tío es originario de acá, sus papás, sus bisabuelos, sus abuelos. Podrá encontrar una amplia oferta de golosinas, bebidas y otros productos. Pues acá podemos encontrar comidas típicas, snacks, granitas, capuchinos, café, hot dog, nachos con queso, churros preparados, de todo un poco. Diversidad, ya que sería como algo innovador para este pueblo. Sean todos bienvenidos, pues acá los esperamos, a los de Santa Rosa de Copán, acá San Juan de Opoa también los esperamos, los alrededores, y pues aquí vamos a estar siempre. Historias como las de Orígenes de Opoloacán reflejan el esfuerzo y la visión de quienes convierten cada oportunidad en crecimiento. Para TN5, Zaira Ardón. El BID, Banco Mundial, CAF y el BESI expresaron su respaldo a los esfuerzos de Honduras por impulsar una reforma energética orientada a fortalecer la institucionalidad, mejorar la regulación del sector y garantizar un servicio eléctrico más confiable y eficiente para la población. En un pronunciamiento conjunto, los organismos destacaron la importancia de contar con reglas claras, decisiones técnicas y una gobernanza responsable que permita atraer nuevas inversiones y modernizar el sistema eléctrico nacional. Además, consideran prioritario ampliar y modernizar las redes de transmisión y distribución, reducir la deficiencia del sistema y avanzar hacia una gestión más sostenible del sector, manteniendo su carácter estatal. Bueno, la lectura del dictamen por primera vez, eso se considera el primer debate, y es lo que está ocurriendo ahora en el Congreso Nacional con este paquete de reformas eléctricas para modernizar la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, crear 3 empresas subsidiarias en generación, transmisión y distribución. Mario Landa nos tiene más detalles cuando ahí se ha producido alguna oposición de los diputados de Libre. Adelante, Mario. Perfecto, Renato. En este momento, Guillermo Peña da explicaciones sobre los alcances de este instrumento jurídico del sector eléctrico. Sin embargo, Marco Vidense, bueno, hay oposición de Libre, sin embargo se está dando lectura, pero realmente esta ley, ¿qué beneficios tiene? ¿Por qué? Bueno, primero quiero significar lo que representa hoy la ENE si no se hace nada. Representa pérdidas diarias de entre 40 a 50 millones de lempiras, todos los días. Algo tiene que hacerse. No puede ser que tengamos un sangrado del erario público
y una empresa prácticamente fallida. ¿Qué se pretende? 3 pilares fundamentales. Primero, que todas estas reformas generen eficiencias para reducir el precio de la factura, reducir lo que mes a mes paga el residente, el pequeño negocio o la industria grande o mediana o pequeña. Segundo, un servicio de calidad, que el suministro signifique que se terminen los apagones, que tengamos la capacidad de una generación donde no se compre caro y se venda barato, que sea congruente con la demanda, que haya transmisión para poder tener esos carriles que generen el fluido eléctrico donde se requiera, se cumpla la oferta, perdón, se cumpla la demanda. Y tercero, que además de tener un mejor precio, un servicio más eficiente, se garantice que todos los bienes, tanto de la ENE actuales como los que a futuro se puedan perfilar dentro del subsector eléctrico, permanezcan estatales de lo que hoy es la ENE. Si se hace una decisión, por ejemplo, para atender un tema de generación, que es muy diferente al problema de transmisión, muy diferente al tema de distribución, rápidamente, en generación, histórica deuda, ahí no hay inversión, porque nadie quiere invertir cuando no hay un flujo de pago correcto. Segundo tema, el tema de transmisión, falta de inversión en transmisión. Piensa en la transmisión como la falta de carriles para que lleguen a ciertas zonas el suministro. Y tercero, distribución, pérdidas de casi 37%. Es ahí donde hay un sangrado que hay que parar. Si no se hace una reforma, seguiremos en lo mismo, en una picada y caída libre de esta empresa estatal. Diputado, y justamente ese punto es el que hay oposición de la banca, algunos diputados del Partido Liberal y de Libre. Claro, y entendí un poco por dónde viene el discurso. Ellos dicen, ¿qué pasa si en la ley se habla de que la empresa pública, que ya se establece en la administración, en la Ley General de Administración Pública, que es una empresa pública, una que provee servicios, ¿qué pasa si reviste la forma de sociedad anónima? Ahí la pregunta, sociedad anónima está en el Código de Comercio, ¿eso se hace privado? No. De quien depende si se privatiza o no es de quién es el dueño de las acciones de la sociedad anónima. Y en este caso, el dueño de las acciones de la sociedad anónima es el Estado de Honduras. Puede revestir la forma de sociedad anónima y le voy a poner un ejemplo que es algo que funciona y que no se privatizó. EISA, por ejemplo, el administrador de los aeropuertos de Honduras. Es una sociedad anónima, una empresa mercantil, pero el único dueño es el Estado de Honduras. Entonces, lo que esto hace es que saca la capacidad de contratación, de agilidad en los procesos, de burocracia, de la Ley General de Administración Pública como empresa pública, al Código de Comercio, una sociedad anónima con una gobernanza equilibrada, que siempre se garantice que el Estado sea el único dueño de las acciones. Y cierro también diciendo algo. Hay un artículo que dice que todos los activos, todos los bienes de la ENE se declaran de dominio público, de manera que son intransferibles y no se pueden privatizar. Se blinda esta ley porque dicen que se adherió un artículo para que no se privatiza la ENE. Lo que acabo de decir, se genera un artículo para decir que cualquier activo, cualquier bien, se declara de dominio público intransferible. Mire, yo sé que este es un tema impopular porque muchas veces no se entiende, pero lo verdadero es que hoy se perdieron 50 millones de lempiras porque esta empresa no se le ha generado la eficiencia. La ENE se defiende, se respeta y con lo que vamos a hacer esperemos transformar la realidad del acceso a la electricidad, menor precio, más eficiencia, menos pérdidas y un suministro garantizado por la población. A manera de conclusión para que le quede claro a la gente. No se privatiza, se buscan eficiencias, se busca con estas reformas un precio más bajo y se busca calidad en el suministro, que no haya apagones y que se dé buen mantenimiento con buena transmisión y pérdidas reducidas, y menores pérdidas en distribución. Muchas gracias, diputado del Partido Nacional Marco Midense, mi Renato. Mientras continúa las participaciones de diferentes diputados en torno a la discusión en primer debate de la reforma energética. Voy con usted al estudio, Renato y Luz. El Consejo Nacional de Inversión presentó su estrategia 2026 y una nueva plataforma digital con la que busca conectar proyectos hondureños con potenciales inversionistas nacionales y extranjeros como parte de su visión para impulsar el crecimiento económico del país. La estrategia se sustenta en 5 ejes: inversión técnica, proyectos emblemáticos, promoción, inteligencia de inversión e imagen país, con el objetivo de fortalecer la competitividad de Honduras y aprovechar su potencial en sectores como manufactura, agroindustria, logística, turismo, energía y servicios.
Casi 800,000 hogares hondureños se vieron obligados a saltarse al menos un tiempo de comida por falta de recursos, a pesar de que la economía creció 3.8% y la inflación se mantuvo controlada en 2025. Economía Hoy es presentada por Banrural. ¿Tu negocio quiere crecer? Con Crece Pyme Banrural, impulsa tu éxito. Mientras los números hablan de crecimiento y estabilidad, casi 800,000 hogares enfrentan una crítica realidad económica, con dificultades para llevar alimentos a su mesa, obligándoles a saltarse tiempos de comida, revela informe de ASJ. Esto implica entonces que yo no consumo un alimento para que mis hijos puedan comer, o el jefe de familia deja de consumir porque hay que pagar la energía, porque hay que pagar otros gastos necesarios, y eso ya nos deja ver que hay una realidad mucho más cercana y más crítica hacia las familias, más allá de los indicadores generales como las estadísticas macroeconómicas o estadísticas socioeconómicas del país. En la última década, la mayoría de hondureños ha estado en supervivencia, en medio de la pobreza y la precariedad laboral, donde 8 de cada 10 empleos son informales, dejando como única salida la migración, convirtiendo así las remesas en el principal sostén de la economía familiar. No se están generando condiciones para que nosotros podamos decir que Honduras es un país atractivo, incluso para los que vivimos aquí. Nuestra población, como ahí lo estás diciendo, cada vez anda buscando formas de migrar, porque cuando hablamos con la población, aquí la mayor parte de la población está sobreviviendo, y sobrevivir es apenas vivir. Desde el gobierno reconocen que los desafíos siguen siendo enormes, pero prometen impulsar reformas estructurales que permitan que el crecimiento económico llegue a más hogares. Como gobierno estamos impulsando desde el día 1 reformas estructurales que van orientadas a sentar las bases de un crecimiento sostenible y también que sea un crecimiento inclusivo. Para romper el ciclo de pobreza, ASJ recomienda revisar las exoneraciones fiscales para asegurar que realmente generen empleo. Además, proponen fortalecer la seguridad jurídica, modernizar la NE, impulsar las exportaciones, mejorar la formación técnica y promover empleos más productivos. Con el objetivo de fomentar el talento artístico y también de fortalecer la conciencia ambiental entre las nuevas generaciones, se realizó el primer concurso de arte por el medio ambiente en San Jerónimo. La actividad reunió a estudiantes de distintos centros educativos, quienes plasmaron a través de la pintura y el dibujo su visión sobre la protección de los recursos naturales. La noticia positiva es presentada por Tigo, acceso mundialista incluido, con tu super recarga de 15 días o internacional desde USA o España. También adquirilo desde 50 lempiras. Tigo. Con el propósito de resaltar el talento humano que tiene el municipio de San Jerónimo, se reunieron más de 40 estudiantes de los diferentes centros educativos para poder participar en el primer concurso de arte por el medio ambiente. Es algo que se debería de hacer un poco más seguido. Estoy muy agradecido con las autoridades municipales de San Jerónimo, con los maestros que hicieron presencia y con los niños, pues, que son la semilla que nosotros estamos sembrando este día, como lo es arte dedicado al medio ambiente. Y es que con este tipo de actividades se incentiva al estudiante a seguir inspirándose, no solo a dibujar sobre medio ambiente, sino sobre más temas. 47 alumnos que están participando, nos llena de mucha satisfacción. 47 centros educativos que han dado una propuesta para poder venir a pintar el día de hoy. Nos llena de alegría, Sandra, comprometidos, creando esa conciencia en nuestros niños, creando esa conciencia en las personas que van a ver estos cuadros, porque lo que buscamos con eso es incentivar, pero concientizar a la gente. Recuerden, el arte, el medio ambiente, pero sobre todo el entusiasmo y la alegría de los estudiantes hacen valer la pena invertir en dichos proyectos. Desde la ciudad colonial, nuestro contacto para TN5 Estelar. Al menos 13 personas, entre ellas 3 menores de edad, resultaron intoxicadas en las últimas horas en el departamento de Intibucá.
tras consumir hongos silvestres venenosos que recolectaron en zonas boscosas. Según el reporte médico, las víctimas presentaron cuadros severos de vómitos, diarrea y deshidratación aguda horas después de ingerir el alimento, lo que obligó al traslado de emergencia de varios afectados al hospital escuela, mientras las autoridades de salud intervienen en las zonas para levantar fichas epidemiológicas. Un hecho que enciende las alertas en la región debido a que la población ya se prepara para la recolección tradicional por el próximo Festival del Chorro, por lo que recomiendan evitar el consumo de especies silvestres que no estén debidamente identificadas como aptas para el ser humano. Tragedia familiar suma un nuevo capítulo en Choluteca. Las autoridades encontraron muerto al hombre señalado de asesinar a su cuñada y de agredir a su esposa y a su hijo. El caso cobra mayor relevancia porque la mujer ya había presentado denuncias previas por violencia. Héctor Urbina, quien estaba siendo buscado por la Policía Nacional después de haber agredido brutalmente a su esposa e hijo y asesinar a su concuñada en la comunidad de Las Conchas, municipio de Marcovia, departamento de Choluteca, aparece en redes sociales en un video pidiendo disculpas por el hecho. Y me quito la vida porque yo no tengo familia. No tengo hermano, no tengo madre, estoy solo. Mi pareja yo la amaba, la amo a mi hijo. Tuvimos un malentendido y me pasó una desgracia, la golpeé y hasta mi hijo alcanzó, del golpe que le di a ella, lo alcanzó a mi niño y me siento destrozado, la verdad, perdí el control, pido perdón a mis hijos. Pido perdón a mi hijo varoncito, pido perdón a mis dos niñas, pido perdón a Fabiola porque la golpeé, es mi esposa, la amo mucho, mi amor, nunca lo olvides. El jefe de la unidad departamental número 6 confirmó que Héctor Urbina se quitó la vida después de la transmisión del video. Hoy, en horas del día, se acordó todo lo que es la zona para evitar que se nos fugara y bueno, hoy andábamos haciendo una serie de allanamientos en la zona y dimos con el cuerpo ya, que se supone pues que este individuo se quitó la vida de una herida en su cabeza. Las autoridades atribuyen que es un supuesto hecho pasional. Desde la zona sur del país, para Telenoticias Estelar, les informó José Luis Barahona. Una discusión por un objeto de uso cotidiano terminó en tragedia. La Policía Nacional capturó a un hombre de 58 años acusado de haberle quitado la vida a su propio hermano con un arma de fuego durante un hecho ocurrido en la aldea Las Marías, municipio de Jutiapa, Atlántida, que ha generado consternación entre los habitantes de la comunidad. La persona detenida es de 58 años, originario y residente en el sector del municipio de Jutiapa, en este departamento de Atlántida. Se le supone responsable de haberle quitado la vida a un ciudadano que respondía al nombre de José Rodolfo del Cid Cruz, de 60 años, originario y residente en la comunidad de Zonaguerita del municipio de Jutiapa, en este departamento de Atlántida, mismo lugar donde lamentablemente pierde la vida. El sospechoso fue puesto a disposición de las autoridades competentes que continuarán con el proceso de investigación y las acciones legales correspondientes. Niños, niñas y adolescentes, pero solo 1.147 casos fueron atendidos mediante este mecanismo especializado de toma de testimonios. Ante este panorama, los tres poderes del Estado han decidido sumar esfuerzos para ampliar y fortalecer esta herramienta de protección. Después de estos casos que hemos narrado, una discusión por una llave termina con un hermano muerto en Atlántida, de un esposo que mata a su cuñada, agrediendo físicamente a su esposa
y a uno de sus hijos y que después se quita la vida, genera reacción en la policía. El secretario de Seguridad, Gerson Velázquez, afirmó que las masacres, los homicidios múltiples y los feminicidios que se registran en Honduras tienen su origen en problemas sociales profundos, por lo que advierte que la respuesta no puede limitarse a la acción policial. Según el funcionario, es necesario fortalecer las políticas de prevención dirigidas a las familias y a las comunidades para atacar las causas de la violencia. Los problemas de violencia doméstica especialmente, y ahí como sociedad tenemos un gran desafío en virtud pues que se requieren de muchos esfuerzos, no solo institucionales o de instituciones del gobierno, sino también de diferentes sectores sociales para promover la prevención y la educación, a fin de que este tipo de flagelos se vaya reduciendo y hasta eliminarse. Asimismo, el titular de Seguridad aseguró que ya están en marcha operaciones tácticas orientadas a reducir los homicidios y las masacres, esfuerzos que se ejecutan con el apoyo de las Fuerzas Armadas y bajo la coordinación de los organismos de seguridad del Estado. Desplazado un fuerte contingente tanto de la Fuerza Armada como de la Policía Nacional. No obstante, en Tegucigalpa y San Pedro Sula ya tenemos operaciones conjuntas y dentro de poco va a empezar a funcionar la Agencia Nacional contra el Crimen, que es nada más ni nada menos que el conjunto de las instituciones del Estado en el combate del delito. La Agencia Nacional contra el Crimen, adscrita al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, fue creada para coordinar la lucha contra el crimen organizado, la extorsión y otras estructuras delictivas que operan en el país. La carretera CA13 volvió a cobrar vida. 2 personas murieron la mañana de este martes en 2 accidentes de tránsito registrados en distintos puntos de la comunidad del Pino, municipio del Porvenir Atlántida, según confirmaron las autoridades de socorro. Que en vía afuera, Lorena Suyapa Munguía Santos, de 58 años de edad, quien presentaba un TEC severo en su cráneo, ¿verdad? Lastimosamente, al llegar nosotros, se le brindó la atención prehospitalaria debidamente y correspondientemente, ¿verdad? De inmediato se trasladó hacia la ciudad de La Ceiba, al Hospital Atlántida, donde posteriormente fue intervenida a la sala de trauma y recibida por el personal de médicos, ¿verdad? A instantes, minutos ya se reportó con 0 signos vitales la persona fallecida. Además de las víctimas mortales, 3 personas resultaron heridas y fueron trasladadas al Hospital General de Atlántida, donde permanecen bajo atención médica. Las autoridades investigan las circunstancias en que ocurrieron ambos percances. El encuentro intersectorial celebrado en Tegucigalpa puso en evidencia la necesidad urgente de fortalecer las cámaras GESEL en Honduras. Entre 2024 y 2025 se registraron 9.523 denuncias por violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, pero solo 1.147 casos fueron atendidos mediante este mecanismo especializado de toma de testimonios. Ante este panorama, los 3 poderes del Estado han decidido sumar esfuerzos para ampliar y fortalecer esta herramienta de protección. Niñas y niños, cuando vayan a hacer la denuncia por abuso, por acoso sexual, no vuelvan nuevamente a contar la misma historia, no se vuelvan a revictimizar. Así que es esencial que cada alcaldía, sociedad civil, aquí la academia, nosotros como Congreso Nacional y el gobierno nos vamos a hacer un solo nudo alrededor de este megaproyecto y garantizar que cada municipio, que cada al menos cabecera municipal garantice una cámara GESEL a nivel nacional. La preocupación aumenta porque de las 20 cámaras GESEL disponibles en el país, 8 se encuentran fuera de servicio, mientras que las restantes requieren mejoras en infraestructura, aislamiento acústico y equipamiento tecnológico para garantizar una atención adecuada a las víctimas. En Honduras, el abuso sexual infantil sigue generando alarma. Según datos de Casa Alianza, desde enero de 2025 se han registrado más de 17.000 denuncias. Ante este panorama, operadores de justicia impulsan acciones interinstitucionales que incluyen la creación de una dirección especializada para prevenir y perseguir delitos sexuales contra la niñez. El abuso sexual infantil ha alcanzado niveles alarmantes en Honduras. Oficialmente se registra una denuncia cada 3 horas y otras estimaciones de organizaciones de sociedad civil advierten que las cifras reales son de 26 casos diarios. Lamentablemente estamos en una situación bastante crítica. Según estudios de prevalencia en Honduras, cada día 26 niños son abusados sexualmente.
Lo que sucede es que lo que se registra es muy poco y por eso no se visibiliza la magnitud del problema. De enero de 2025 a la fecha se contabilizaron más de 17,000 casos de abuso sexual infantil, con un 90% de impunidad. De este total, el 53% corresponde a niñas y el 47% a niños, con un alto nivel de incidencia en los departamentos de Francisco Morazán, Cortés y El Paraíso. Las organizaciones denuncian la alta vulnerabilidad de la niñez y califican como calvario la experiencia de los menores desde la primera agresión sexual, un doloroso proceso marcado por el trauma que lamentablemente en muchos casos termina en muerte. Ya esto no solamente hablamos de abuso sexual, sino que hay una diversidad, ¿no?, de situaciones o afectaciones que estamos viendo en la vida de los niños y niñas en Honduras. El gobierno de Honduras ha acordado ejecutar estrategias de prevención social y una respuesta interinstitucional integrada por los 3 poderes del Estado, uniendo esfuerzos para frenar la impunidad y detener las incidencias. Se ha creado la unidad contra el abuso sexual infantil, donde ya se le han asignado fiscales para que procedan a investigar y también para que realicen todo este tipo de actuaciones en beneficio de las víctimas de abuso sexual. El fortalecimiento de la unidad de investigación de delitos sexuales contra menores, especialmente en este momento que tanto requieren este tipo de investigaciones. Y hemos asignado una cantidad de 10 agentes para fortalecer la existencia que ya había, la unidad que ya había. Asimismo, se buscará aliviar el proceso judicial de las víctimas para evitar la revictimización de los menores al momento de interponer y dar seguimiento a las denuncias correspondientes. Para ello, se expandirá el uso de las cámaras Gesell. Elías Acosta, Telenoticias. Bueno, estamos pendientes del debate, del primer debate de estas reformas eléctricas en el Congreso Nacional de la República. Ahí está Mario Landa para actualizarnos. Mario. Bien, Renato, nuevamente el secretario del Congreso Nacional, Carlos Ledema, continúa con la lectura en primer debate de la reforma al sector energético. Mire que hace algunos minutos pasó un hecho aquí. Un diputado lanzó una envase de plástico a la Junta Directiva, John Milton García, diputado de Libre, y se nos ha comunicado por parte de algunos miembros de la Junta Directiva que le van a deducir el salario como una medida de sanción. John Milton García se nos informó que fue el diputado que lanzó un envase a la Junta Directiva y por eso va a ser sancionado con la deducción del 50% del salario. Mientras continúa la discusión o la lectura más bien del primer debate de esta ley energética, en este momento voy a ver si tengo acceso a alguna autoridad, al señor de la CRE, que lo llamamos, pero viene en camino por la grada. No sé si me da tiempo, Renato, mientras usted observa la gran cantidad de seguridad que está allí cercano a la Junta Directiva. Aquí viene Héctor Corrales. Héctor, ¿qué tal? Estamos en vivo para TN5. Realmente continúa la lectura de este dictamen, la expectativa, hay mucha expectativa en el país para explicarle a la gente qué realmente es esta reforma. Bueno, después de largas jornadas de trabajo, de socialización y de consensuar el texto final con la Comisión de Energía, hemos llegado a un buen texto que se está leyendo ahorita. El texto se centra principalmente en el abonado para cambiarle 2 cosas: de que haya luz cuando la necesita, de que sea buena calidad y de que sea de mejor precio. Entonces este proyecto de ley se centra en el abonado y ese es todo el sentido del proyecto de ley, así que la institucionalidad que se está creando mediante este proyecto va a ser algo transformador para el futuro de Honduras. Libre y algunos diputados del Partido Liberal insisten en la privatización de la estatal eléctrica. Sí, entiendo de que ellos tienen que tener una posición ideológica y de oposición, pero realmente no es la posición correcta para sacar adelante la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. No es una opción no hacer nada. Tenemos que tomar decisiones contundentes para poder revertir la situación de insostenibilidad en la que está la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. ¿Qué va a permitir ese instrumento jurídico
proyecto de reformar el sector eléctrico? Le va a crear el marco de gobernanza para que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica se pueda gobernar como una empresa, no como una institución que está vulnerable o expuesta a presiones políticas, sino que va a tener sus estatutos y va a tener su estructura corporativa para que exista rendición de cuentas y más transparencia en la toma de decisiones y que se tomen decisiones en beneficio de la empresa. ¿Siempre el Estado va a quedar como propietario del por supuesto, el totalidad de las acciones y el totalidad de los activos seguirán siendo del Estado y se prohíbe expresamente en el texto de la ley la venta o la transferencia de los bienes y activos del ENE. Son inalienables, intransferibles, inembargables. Se han agregado bastantes candados en el texto para brindar tranquilidad sobre este tema. Héctor, acláreme esto. Se habla de que se va a pagar la energía por adelantado. ¿Es cierto esto? No, eso es totalmente falso. No existe ningún tipo de plan para poner contadores prepago para pagar adelantado. Esto va a seguir normal como ha seguido siendo, pero con mayor eficiencia en la gestión comercial de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Los derechos de los trabajadores, porque había preocupación por... Claro, esa es una de las cosas que también se ha recogido durante la socialización y la continuidad de sus derechos laborales, el contrato colectivo y el fondo de prestación social del sindicato del ENE. Entonces todas estas cosas se mantienen vivas y se han incluido en el texto final que se está leyendo ahorita. A manera de conclusión, Héctor, bueno, esperamos de que todas las bancadas acompañen este proyecto de ley porque realmente es para el bien de Honduras, no es algo político, ya no tomar acción no es una opción, o sea, no podemos seguir en esta situación de insostenibilidad y crear un marco institucional nuevo es la única salida para el ENE. Muchas gracias Héctor, comisionado presidente de la CREL. Renato, continúa la lectura de esta reforma al sector energético, de este proyecto de reforma al sector eléctrico. Le cuento que hoy solo se da la lectura en el primer debate, después continuarán en una próxima sesión la segunda y el tercero, pero sí le quiero informar que mañana se va a sesionar aquí en el Congreso a las 10:04 de la tarde y a partir del martes se va el receso. Así que con usted al estudio nuevamente, Renato. Solo quedé con una duda, a las 10:04 de la tarde. Ese Messi tiene emocionado a medio mundo con ese hack trick. Que siga Marito Landa ahí, por favor. Ha destronado a Pelé e igual a Klose para ser el más grande de siempre. Los hondureños, le decía Luz hace unos minutos, están argentinizados con Lionel Messi. Yo digo que hay más hondureños que quieren que sea Argentina la campeona del mundo por Lionel Messi, de tal manera que Mario me dijo 10:04 de la tarde. ¿Qué hora es esa, Marito? 10:04 de la tarde. 10 de la mañana y 4 de la tarde, Red. Ah, ok, muy bien. Sí. Marito Landa. Ahí estamos. Es que yo conozco a Marito, es futbolero. Es que tengo intervención aquí en el teléfono y entonces hay mucha bulla. Ya está al tanto, claramente. No se preocupe, Marito. Hay que distendernos porque hay una algarabía entre los hondureños por ese hat-trick de Messi. ¿Quién es este diputado John Milton García que lanzó una botella de plástico conteniendo agua hacia la Junta Directiva del Congreso Nacional? Sabes, Lucecita, que hasta hace 2 años fue aspirante a la alcaldía del municipio de Danlí, en el departamento del Paraíso, John Milton García. Ahora es diputado, pero hoy perdió los estribos John Milton García. Puede ser buena gente, no dudo que sea buena gente, con buenas intenciones, que es un patriota, pero hoy, como decimos popularmente los hondureños, se le salió la saya. Óyeme, lanzarle una botella. Yo sé que en los parlamentos del mundo, cuando se exacerban los intereses políticos, ocurren estas cosas. Pero bueno, John tiene tiempo para reflexionar. Bueno, y le van a deducir el 50%. Pero eso no es nada. No es nada para él. Eso no es nada para él. Eso no es nada para él. El problema es la imagen que de él queda. La imagen que de él queda. Un hombre intolerante, con falta de cultura democrática, que utiliza la violencia cuando no está de acuerdo con los que disienten de su pensamiento.
me gustaría que le quedara eso en el corazón y en el cerebro al diputado de Libre que lanzó ese botellazo contra la Junta Directiva. En democracia, y los que tienen cultura democrática rebaten con ideas, no con violencia. John Milton García. La Comisión de Defensa del Congreso Nacional emitió dictamen favorable a una iniciativa de ley que busca endurecer las penas contra quienes atenten contra miembros de las Fuerzas Armadas, cuerpos de seguridad y operadores de justicia en el ejercicio de sus funciones. La propuesta incorpora nuevos artículos al Código Penal, incluyendo la prisión perpetua para quienes asesinen a policías, militares, fiscales, jueces o magistrados por razón de su cargo. Además, contempla sanciones de hasta 25 años por conspiración o preparación de estos delitos y pena de hasta 28 años en casos de tentativa. El dictamen será remitido a la Secretaría del Congreso para continuar su trámite legislativo. Honduras acoge esta semana la segunda conferencia especializada de ejércitos americanos, encuentro que reúne a delegaciones militares de 19 países para analizar los efectos de los conflictos armados internacionales en la seguridad y defensa de la región. Líderes militares y expertos en seguridad estratégica intercambiarán experiencias y propuestas sobre amenazas transnacionales, riesgos híbridos y mecanismos de cooperación en un escenario marcado por los retos que enfrentan los estados para preservar la estabilidad y la paz regional. Tegucigalpa se convirtió en el centro del debate militar del continente con la inauguración de la segunda conferencia especializada del ciclo 37 de la Conferencia de Ejércitos Americanos, que reúne a delegaciones de 19 países, entre estos Estados Unidos. Para Honduras, la cooperación regional no es solamente una necesidad, es una convicción. Creemos firmemente que la confianza mutua entre los ejércitos del continente constituye una herramienta fundamental para preservar la seguridad hemisférica, proteger nuestras propiedades, nuestras poblaciones, pero sobre todo responder con eficacia ante emergencias y amenazas que afectan a toda la región. El encuentro analiza las consecuencias de los conflictos armados internacionales sobre la defensa y la seguridad estratégica del hemisferio, en un escenario marcado por amenazas como el narcotráfico, el tráfico de armas, la trata de personas y los desastres naturales. La seguridad hemisférica ya no puede entenderse únicamente desde una perspectiva local o nacional. La realidad exige construir respuestas colectivas, fortalecer la confianza mutua, profundizar los lazos de cooperación, de confianza, de amistad entre nuestras Fuerzas Armadas, entre nuestros pueblos y nuestros gobiernos. Para Honduras, que ostenta la presidencia del ciclo 37 de la conferencia, la cooperación regional es una herramienta clave para fortalecer la capacidad de respuesta de los ejércitos frente a desafíos que trascienden las fronteras nacionales. Pero aquí es donde viene esa colaboración mutua de estos países, como para poder hacer frente a estas actividades. Algo bien importante es poder mantener esa comunicación, poder compartir información e inteligencia entre ambos países para poder hacer frente a estos problemas. El mensaje es claro, las amenazas son compartidas y la respuesta también debe serlo. Honduras y Estados Unidos mantienen abiertos los canales de cooperación en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, afirmó este martes el secretario de Defensa Enrique Rodríguez Burchard en el marco de la Conferencia de Ejércitos Americanos, que se desarrolla en Tegucigalpa. Estados Unidos nos ha proporcionado tradicionalmente apoyo en activos para nuestras fuerzas, apoyo en entrenamiento para nuestros hombres, apoyo en inteligencia, en vigilancia y en intercambio de información, apoyo en poder de fuego, apoyo en transporte de tropas, apoyo en un montón de campos, y en estos momentos pensamos utilizar todos esos recursos para traerle seguridad y tranquilidad al pueblo de Honduras. El funcionario destacó que el intercambio de inteligencia, el acompañamiento operativo y la coordinación entre ambos países han contribuido a fortalecer las acciones contra las estructuras criminales, mientras Honduras busca consolidar estrategias regionales para enfrentar las amenazas que afectan la seguridad del hemisferio.
La controversia en torno a la nueva ley de protección agroindustrial llega ahora a la Corte Suprema de Justicia. Organizaciones campesinas, garífunas e indígenas han decidido acudir a la vía constitucional para frenar los alcances de una normativa que consideran una amenaza para sus derechos territoriales. Mientras sus promotores la presentan como una herramienta para garantizar seguridad jurídica y combatir las invasiones de tierras, sus detractores advierten que podría abrir la puerta a desalojos y a la criminalización de la protesta social. Las organizaciones campesinas y pueblos garífunas e indígenas llegaron a la Corte Suprema de Justicia para interponer un habeas corpus preventivo, un mecanismo legal que protege a una persona cuando existe una amenaza real e inminente de ser privada de su libertad de forma ilegal o arbitraria. El recurso legal nace con el fin de blindar 217 territorios de la Ley de Protección Agroindustrial, que según denuncian, criminaliza la protesta, viola los derechos humanos y abre la puerta a desalojos injustos. Desde Ofrane se solicitó a la Sala de lo Constitucional que no aplique esta ley a los afectados para proteger la libertad y evitar violaciones a los derechos humanos. La Presidencia de la República responde que las acciones institucionales son inevitables para frenar las invasiones territoriales que golpean la inversión y se exige a todas las partes confiar y apegarse estrictamente al cumplimiento de la ley. Tengan confianza que las leyes no se hacen con el propósito de dañar a terceros, sino más bien es de carácter general para la aplicabilidad y que todos salgan beneficiados. Por ningún concepto el gobierno daña al usuario final o busca ese consentimiento, sino más bien es poner las reglas claras, orden y disciplina. Según el criterio de los juristas, el Estado debe de cuidar no arrancar el trigo con la cizaña, pues en Honduras existe una disputa histórica por el derecho a la tierra, un conflicto que es aprovechado por bandas criminales. Van a haber repercusiones quizás grandes por la férrea oposición que pueden tener, ¿verdad?, los grupos de invasores y no campesinos, porque los grupos campesinos sí tienen derecho a la tierra, pero la tierra que sea ejidal, que sea del Estado y no a las propiedades privadas, al menos, ¿verdad?, que el Estado responda de manera solidaria y subsidiariamente para la tenencia de la misma. La ley agroindustrial aprobada el 3 de junio se extendió a los sectores de turismo, energía e infraestructura. Y las organizaciones exigen que se derogue por otorgar privilegios y atentar contra el derecho a la tierra. Diferentes organizaciones prometieron movilizaciones a nivel de Ciudad Capital hasta que se derogue la ley de protección a la agroindustria. Elías Acosta, Telenoticias. En unos segundos tendremos la información relacionada con la exfiscal Francia Sofía Medina, que se expone a una pena de 31 años y 3 meses de reclusión, además de multas que superan los 365 millones de lempiras, según lo solicitado por el Ministerio Público. Esto debido a que sustrajo 88 millones de lempiras del Banco Central. Pero antes, volvemos a este debate histórico sobre las reformas energéticas en el Congreso Nacional con Mario Landa. Continúa la lectura, Renato, y estoy con el gerente del INE, Guillermo Peña. ¿Qué agregados se le hicieron al dictamen para garantizar que no se va a privatizar el INE? Bueno, es que el proceso de socialización fue bastante intenso, bastantes grupos que participaron y quisieron, algunos eran aclaraciones. Las aclaraciones son para que no haya dudas, o sea, ese proceso de aclaración ha venido a ayudar bastante al proceso. Se hizo, por ejemplo, en las partes de los bienes del Estado, en las hidroeléctricas, que quedan completamente blindadas, la empresa, las acciones de la empresa quedan blindadas también. Entonces ya el ordenamiento ayudó mucho a tener todas estas conversaciones con diferentes grupos. ¿Se agregó un artículo, tengo entendido? No, se reordenó y se agregó varios. Aquí de lo que llegó se trabajó bastante bien, se trabajó de cerca los equipos del Ejecutivo con los equipos con la Comisión de Energía
que ha dado una apertura muy impresionante, muy buena para poder fortalecer el proyecto. ¿Con ese agregado se descarta una privatización? Aquí lo que queda claro es que lo que ha sido Honduras y de los hondureños sigue siendo Honduras y de los hondureños. Para la tranquilidad de todos los que se oponen y aquí en el Congreso y en las afueras, ¿cuál es el mensaje? Pues el mensaje es que estamos haciendo un proyecto en un tema que es difícil de tratar, donde muchas veces hay dudas. Lo estamos haciendo a buena hora, abierto, discutiendo y aprendiendo y escuchando a muchos sectores para poder incorporar esas aclaraciones. Sabemos que lo que se está haciendo está bien estructurado, tenemos la confianza de ello y esa confianza nos lo fortalece los comentarios que se han hecho públicos de la banca multilateral, de gobiernos amigos, de Unión Europea, y ese tipo de mensajes son muy buenos que nunca se han visto antes para un proceso de reforma energética. ¿Esa reforma saca del coma financiero al ENE? Hay varias partes que se tienen que trabajar. El primero es el marco regulatorio institucional que crea un mecanismo de confianza. Ese mecanismo de confianza nos permite pasar a la parte financiera, que tiene dos áreas grandes: la parte de la deuda histórica y la parte de ser un mecanismo de buena paga, porque eso es importante para lo que viene hacia adelante. Y la tercera parte del proyecto completo de la reforma o de la implementación operativa de la reestructuración es un programa creíble y ejecutable en reducción de pérdidas. Eso junto, trabajando, vamos a estar viniendo a reportarlo al Congreso. Nos pidieron que viniéramos cada tantos meses, 2, 3 meses va a ser probablemente, venir a decir los avances, hacerlo públicamente y que nos digan si vamos por buen camino. Eso significa que vamos a tener que seguir trayendo nuevos proyectos y seguir participando muy de cerca con el Congreso, que va a ser una parte integral de este mecanismo. Muchas gracias, gerente del ENE, Guillermo Peña Pantin. Renato Luz, con ustedes al estudio. Muchas gracias, Mario Landa. En otra temática, la exfiscal Francia Sofía Medina se expone a una pena de 31 años y 3 meses de reclusión, además de multas que superan los 365 millones de lempiras, según lo solicitado por el Ministerio Público durante la audiencia de individualización de la pena celebrada en la ciudad de San Pedro Sula. Se le acusa de participar en la sustracción de más de 80 millones de lempiras del Banco Central de Honduras, cargos que continúa negando. La exfiscal Francia Sofía Medina llegó custodiada por efectivos de la Policía Militar a los juzgados de San Pedro Sula, donde el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República solicitaron una pena en su contra de 31 años y 3 meses de prisión, así como una multa que supera los 365 millones de lempiras por los delitos de los que fue declarada culpable tras la sustracción de más de 80 millones de lempiras de bóvedas del Banco Central de Honduras cuando fungió como fiscal auxiliar de la Fiscalía contra el Crimen Organizado. Específicamente por lavado de activos pidieron 16 años, 3 meses de reclusión, multa de 7.500.000 lempiras y la interdicción civil. Por sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización de documentos en custodia solicitaron 4 años de encarcelamiento y 2 millones de lempiras, multa y 10 años de inhabilitación absoluta. La exfiscal además enfrenta cargos por los delitos de uso de información privilegiada, donde se solicitó una pena de 3 años de prisión y la multa mayor que supera los 355 millones de lempiras, mientras que por falsificación de documentos públicos continuados en concurso real, los entes acusadores solicitaron 8 años de cárcel, una multa de 2.500.000 lempiras y 12 años de inhabilitación especial para optar a empleo o un cargo público. La Fiscalía espera que se le dicte efectivamente la sentencia solicitada, que son 31 años con 3 meses, reiterando por la serie de agravantes que se presentaron durante el proceso y que se acreditó, se demostró que efectivamente la exfiscal Francia Sofía Medina cometió estos hechos, valiéndose del cargo que ella ostentaba dentro de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado, que le permitió con facilidad sustraer estos dineros que estaban en depósito,
en las bóvedas del Banco Central de Honduras. En esta audiencia de individualización de la pena, el defensor de la exfiscal anunció su renuncia para seguir representándola, no sin antes solicitar las penas mínimas para Francia Medina, quien le indicó al tribunal ser víctima de amenazas junto a su familia y ante los medios reiteró su inocencia. Soy inocente nada más. ¿Es inocente? Claro que sí. ¿Quién es culpable de todos 80 millones? Pregúntele, ya le dije a quién. Para el próximo 30 de junio, el Tribunal de Sentencia de la Sala Quinta fijó la audiencia de la lectura del fallo. El hallazgo de estudiantes consumiendo alcohol y fumando dentro de un centro educativo de Chamelecón ha generado preocupación entre padres de familia y autoridades. El incidente registrado en el Centro de Educación Básica Fidelina Cerros reabre el debate sobre los mecanismos de control, supervisión y prevención en los centros educativos del país. La situación ha provocado que padres de familia exijan la destitución de la directora. Padres de familia se tomaron el centro educativo Fidelina Cáceres en Chamelecón para exigir la destitución de la directora. La acusan de incapacidad administrativa tras permitir que al menos 10 alumnos consumieran alcohol y cigarrillos durante el Día del Estudiante. Ella ha perdido mando. Desde que ella entró, esta escuela se ha venido abajo porque no se ha hecho respetar las reglas dentro de la institución y eso siempre yo se lo he recalcado a ella. La expulsión de los alumnos de 8º y 9º grado implicados en las faltas es casi un hecho, a pesar de que los jóvenes lanzaron amenazas que podrían traer graves consecuencias. Las autoridades mantienen firme la decisión de aplicar el reglamento. La verdad que nosotros respetamos la posición de los padres de familia, ellos tendrán sus motivos por el cual tienen tomado esta institución en esta mañana. Ya nosotros le hemos comunicado al señor director distrital, la directora también ya tiene conocimiento, es más, ella vino pero se retiró. Pese al esfuerzo de muchos docentes por educar con calidad, este director distrital reconoce que el miedo impera en muchos maestros y que quizás este hecho ocurrido en Chamelecón no sea caso aislado. Hay padres de familia que se dan cuenta que sus hijos están consumiendo licor y no les dicen nada. Entonces, los únicos que están queriendo enderezar la situación con su propio esfuerzo y exponiendo su propia seguridad de su propia vida son los profesores en los centros educativos. Muchos centros educativos ya no son controlados por las autoridades internas, reconoce este sociólogo. Bueno, históricamente debería controlarlo. El ente regulador debería ser los maestros y todo el cuerpo de gobierno, pero en el contexto de violencia, de criminalidad, donde están ubicados muchos centros, controla el contexto externo. Antes los maestros eran respetados por los alumnos porque en el hogar y en la escuela se hablaba el mismo idioma, preparar a los jóvenes para el futuro. Orly Martínez, Telenoticias. La Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, con apoyo de su escuadrón canino K9, reportó la incautación de supuesta cocaína durante una inspección realizada en la aduana terrestre de La Mesa, en el municipio de La Lima Cortés. De acuerdo con la información preliminar, el hallazgo fue posible gracias a la alerta de los canes antidrogas, que permitieron localizar el polvo blanco sospechoso. Las autoridades realizan los análisis correspondientes para confirmar la naturaleza de la sustancia y determinar su procedencia y destino. En otra temática, el tono y el estilo de comunicación del presidente Narri Afura han comenzado a generar análisis en distintos sectores. Mientras algunos lo interpretan como una respuesta al creciente clima de confrontación política, otros consideran que refleja la presión que enfrenta su gobierno ante los desafíos y cuestionamientos surgidos en los últimos meses. Ahora la cosa cambia, no es así, no me importa qué piensen de mí, por aquí me entra y por aquí sale. Al presidente se le agotó la paciencia, o por lo menos esa es la lectura que hacen algunos sectores tras las declaraciones de este lunes de Narri Afura. Durante sus primeros meses de gobierno, el mandatario mantuvo un perfil bajo y evitó la confrontación política. Sin embargo, en esta ocasión mostró un tono más firme de lo habitual. Defendió su gestión, cuestionó el legado de la administración anterior y respondió a
quienes critican su silencio. Muchos dicen que me mantengo callado, pero estoy trabajando con mi equipo para que saquemos adelante Honduras. Les molesta el orden, quieren vivir en el relajo de siempre. Eso no es posible. Entonces, aquí me tienen. Y si muchos están molestos conmigo, no me importa. Las declaraciones del presidente surgen en un momento de creciente tensión política, marcado por el debate en torno a las reformas energéticas impulsadas por el gobierno y por el llamado de Libre a movilizar a sus bases en defensa de la ENE. Para esta socióloga, el tono adoptado por el mandatario responde a ese escenario de presión y a la reacción generada por las acciones anunciadas por la oposición. La reacción de él, con más fuerza, la hace frente al Libre. Y es entendible, porque un partido que ha gobernado durante 4 años y no le puso interés real a ese problema, no tiene autoridad moral ni compromiso, y no lo tuvo, para hacer críticas. Mientras algunos interpretan el cambio de tono como un intento del presidente por marcar distancia con la administración anterior y defender su agenda de gobierno, para otros sus declaraciones son el reflejo del desgaste provocado por las críticas recibidas durante sus primeros 138 días de gestión en áreas clave para la ciudadanía. Temas fundamentales en salud, educación, seguridad, empleabilidad y fortalecimiento del Estado de Derecho son obviamente los puntos focales donde ha habido crítica, pero el presidente afuera dice: estoy trabajando, estoy elaborando esa estrategia para llevar adelante el país y estamos llegando a ese tema. Creo que al final lo que ha querido decir a la población es que le den el compás de espera. Más allá de las frases y las críticas, las declaraciones del presidente Asfura marcan un punto de inflexión en su estilo de comunicación. Ahora corresponderá a los hondureños decidir si ven en ese cambio una muestra de firmeza o una reacción a la creciente presión política y ciudadana. Gabriela Lobo, Telenoticias. Las primeras cirugías ya comenzaron, pero las preguntas persisten. 4 meses después de la aprobación de la emergencia sanitaria, el gobierno informa que 197 pacientes han sido intervenidos mediante un plan piloto y promete acelerar el proceso con la puesta en marcha de un centro de llamadas para localizar a más personas en lista de espera. Ya el fideicomiso dentro de pronto va a empezar a funcionar, el call center, empezar a hablarle a todos los hondureños que necesitan operaciones, que estén en la mora quirúrgica. El decreto de emergencia sanitaria 05-2026 fue presentado como la respuesta para reducir una mora quirúrgica que supera los 16,000 pacientes. Más de 4 meses después de su aprobación, las autoridades reportan 197 cirugías realizadas bajo un plan piloto, mientras anuncian la pronta activación de un call center para contactar a más pacientes. Sin embargo, sigue sin conocerse cuánto ha costado cada procedimiento y en qué centros privados se realizan. Sin embargo, no se tiene información pública al respecto de los costos e inclusive un resumen de cuáles son aquellos hospitales consolidados donde se están desarrollando las cirugías. Pero todavía el tema de reducción para la mora quirúrgica es un proceso que ha estado muy lento. Para poner en marcha el fideicomiso se destinaron 500 millones de lempiras. Sin embargo, a la fecha no existe información sobre ejecución de estos recursos en portales de consulta pública como Honducompras. Y según los propios veedores, tampoco han recibido informes oficiales comprometidos por las autoridades. Yo no creería que la Secretaría de Salud tenga nada que esconder hasta ese momento, pero queremos ver el informe detallado, cómo se comprometieron a hacerlo cuando nos pidieron ser parte nosotros veedora de este tipo de procesos. La falta de información ya genera inquietud incluso entre quienes aprobaron el decreto. Por ello, la Comisión de Salud del Congreso Nacional anuncia que, después del receso legislativo, convocará a las autoridades sanitarias para que rindan cuentas sobre este decreto. Nosotros esperamos, después de las vacaciones que vamos a tener en el Congreso Nacional, que puedan remitir ese informe para que la Comisión de Salud lo analice y luego poder llamar a los titulares de la Secretaría de Salud para que puedan dar una rendición de cuentas. El decreto generó expectativas y es considerado necesario, pero los resultados siguen avanzando con lentitud. La salud sigue siendo una deuda pendiente con los hondureños. Por eso sectores exigen transparencia en los recursos ejecutados
y los resultados alcanzados bajo la emergencia sanitaria. Carolina Martínez, Telenoticias. La sección de salud es presentada por Farmafácil. Por cada 1.500 lempiras en compras acumuladas, podrás ser el afortunado ganador de un crucero de 7 noches por el Caribe junto a un acompañante. Estudiantes de biomédica crearon BITAB, un novedoso sistema que evalúa la forma del pie en segundos mediante una plataforma de acrílico y una cámara que captura la huella. Un software analiza la imagen y genera datos precisos sobre la distribución del peso, detectando a tiempo alteraciones como el pie plano para evitar dolores crónicos. Consideramos que es innovador por el hecho de que hoy en día hay muchas tecnologías, sí, pero no presentes en nuestro país. Las tecnologías que hay presentes en nuestro país oscilan alrededor de 40.000 lempiras o más de medio millón. Entonces, este sistema que cuesta abajo de 4.000 lempiras podría ayudar al médico, más que todo los podólogos, básicamente en la parte pública del país. El aparato revoluciona la salud ya que fue construido por menos de 4.000 lempiras, a diferencia de los equipos importados que superan los 40.000. Bueno, vamos a concluir con Mario Landa en el Congreso Nacional y estas reformas al paquete de reformas eléctricas que se discuten en ese poder del Estado. Es el primer debate, es la lectura del mensaje, pero ha implicado que muchos diputados reaccionen. Mario. Buenas noches nuevamente, Renato. Pues a esta hora continúa la lectura de las reformas a la ley del sector eléctrico. Prácticamente lo anunció Tomás Zambrano que solo se le va a dar lectura, no van a haber participaciones y se va a dar por finalizada esta sesión. Como le decía, están convocados para mañana a las 10 de la mañana, luego cierran la sesión y vuelven a llamar para las 4 de la tarde, continuar con la sesión. Ya el martes van a un periodo de receso los diputados, pero recapitulando, a primera instancia se aprobó la ley de transparencia y la ley de transparencia aquí en el Congreso Nacional y por ahora se discute la ley del sector eléctrico. Así está la situación, Renato, prácticamente solo dan lectura y finaliza esta sesión este día. Voy con usted al estudio. A la ley del beneficiario final. La aprobación de la ley de beneficiario final. Sí, a eso se refería. Mario, o sea que ya este paquete de reformas a la energía queda aprobado este miércoles. Sí, mañana hay sesión. Mañana hay sesión justamente a las 10 de la mañana y después a las 4 de la tarde. Muy bien. Muchas gracias al periodista Mario Landa. Y miren ustedes, la tabla de goleadores de los mundiales de fútbol. Bueno. Con los 3 de hoy. Y está de primero. Messi. 16 goles. 16 goles. Klose, 16 goles. Superó al alemán Klose. Ronaldo, 15. A Ronaldo con 15. A Gerd Müller con 14, que es la figura histórica con el mundial de 1970. Gerd Müller, alemán. Mbappé, 14. Fontaine 13, Pelé Fontaine 12 y Coxis 11. Pero mira, este es el último mundial de Messi. No creo que Messi esté en el próximo mundial de España y Marruecos. Pero mira dónde está Mbappé. 14 goles. Ahora, Messi puede anotar más goles en este mundial, claro. Eso está claro. Pero quien tiene el futuro, porque puede participar en otros mundiales, Mbappé. Pero vamos a ver qué hace Messi. Sí. Pero una figura Messi. Es la bandera del fútbol mundial después de este hat-trick de hoy contra Argelia. Mira, Luz, la chef Sandra Díaz, unos minutos antes de ser atendida en la clínica. Antes de que le colocaran la inyección, donde según relatos de su esposo, ella sintió luego de la inyección una fuerte descarga eléctrica, como una descarga eléctrica y se desvaneció. Y bueno, ya sabemos lamentablemente el desenlace de la reconocida chef hondureña Sandra Díaz. Esas imágenes que rápidamente se han viralizado a través de las redes sociales que muestran momentos de la chef Sandra durante su estadía en la clínica.
minutos antes de perder la vida. Estos son minutos antes, ¿verdad? Sí. Ya cuando ella fue trasladada al hospital escuela ya iba sin signos vitales ya, sí. Luego de esta escena fue llevada al hospital escuela. Y ahí llegó muerta según el hospital escuela. Según el hospital ya había llegado sin signos vitales. Sí. Ya ahí estaba descompensada cuando se acuesta en ese mueble, ¿no? Hemos llegado al final de la emisión de hoy. Muchas gracias por su fiel sintonía. Buenas noches.